Bueno, pues ya regresamos. Ya deben de tener ahí en el espacio en el que estén haciendo su actividad o en el archivo en donde estén haciendo su actividad, ya deben de tener listos los tres diagramas de flujo de cada una de estas tres actividades: el que multiplica dos números, el que calcula el área de un triángulo y el que calcula una calificación semestral. Ustedes ya los deben de tener. Ahora lo que vamos a hacer es, o lo que voy a hacer es explicar cómo se resuelven estos diagramas de flujo para que ustedes detecten los errores que hayan tenido en la elaboración de cada uno de estos tres diagramas de flujo y posteriormente, por un lado, abajo, no sé, ustedes organicen su actividad como la tengan que organizar, pues poner los diagramas de flujo ya resueltos. Les recuerdo que su actividad, esta actividad 12, tiene que tener 6 diagramas de flujo. 2 que multipliquen dos números, el que hacen ustedes y el que les estoy poniendo yo, ¿sí? Aun y cuando lo tengan correcto, aunque ustedes digan, no, lo tengo correcto, todo está bien, como quiera les voy a pedir que lo vuelvan a hacer tal cual lo estoy poniendo yo aquí. Porque puede haber detalles en cuanto a la lectura de variables, el uso de variables, sobre todo en eso, que sí quiero que tengan en su actividad la forma más correcta de utilizar las variables, ¿no? Entonces, su actividad tiene que tener 6 diagramas de flujo, esta actividad 12. Si están haciendo la actividad en una computadora, basta con que la actividad la hagan en un solo archivo. No me envíen 6 archivos diferentes, o no, en uno solo. En uno solo hacen los 6 diagramas de flujo. Y recuerden que en los diagramas de flujo que hagan ustedes, tienen que marcar los errores, se lo tienen que autoevaluar, ¿sí? Si lo están haciendo en la computadora, bueno, ustedes ingéniense la forma en cómo lo pueden hacer. Pueden utilizar colores, por ejemplo el color rojo, que sirve para marcar errores, pues pueden ponerlo ahí, poner una notita por un lado. Si lo están haciendo a mano, pues es más fácil, ¿no? Pueden ponerle ahí, encerrarlo en un círculo. Si tienen pluma roja, pues bueno, con pluma roja sería mejor hacerlo. Poner las notitas ahí por un lado. Y es importante esto porque dentro de esta actividad o estas actividades en las que estamos haciendo autoevaluación, pues es importante que esa autoevaluación sea lo más clara posible, no solamente para que la entiendan ustedes, sino para que la entienda yo también y saber que están siendo ustedes conscientes de los errores que están cometiendo, si es que los están cometiendo, ¿no? Si no los están cometiendo, bueno, pues su algoritmo o su diagrama de flujo no quiere decir que no vaya a tener anotaciones. Le pueden poner ahí por un ladito como quiera ciertas anotaciones, como por ejemplo lo que vimos ayer con el uso de variables, que les dije yo que las variables lo más recomendable es que describan o digan lo que están guardando, ¿no? Como por ejemplo cuando vimos el de base y altura, que de hecho ahorita lo vamos a mencionar en el diagrama de flujo que calcula el área de un triángulo. Bueno, vamos a empezar entonces con el diagrama de flujo del algoritmo que multiplica dos números. Vamos a empezar con el símbolo de la capsulita, que es el de inicio, y recordemos que dentro debe de llevar siempre la instrucción que está realizando, que en este caso es indicar el inicio de la resolución del problema. Luego ponemos una flecha de flujo de datos hacia abajo, vertical hacia abajo, y posteriormente ponemos el símbolo que lee, y dentro de él ponemos las dos variables que vamos a leer, que son A y B. Lo vamos a expresar, recuerden, con una coma. Siempre las variables tienen que estar separadas por medio de una coma. Ponemos otra flecha para indicar que el flujo va hacia abajo, y lo que sigue es un proceso. Por lo tanto vamos a poner un rectángulo, y dentro de ese rectángulo vamos a poner la operación que multiplica los dos números, es decir, la variable m, el signo de igual, la variable a, el asterisco, y la variable b, en donde estamos indicando que a se está multiplicando por b y que esa multiplicación se está guardando en la variable m. Posteriormente una flechita y seguida de esta figura, que es la figura de la impresión, en donde dentro vamos a poner la variable que está guardando el resultado del proceso, que es la variable m. Después ponemos una flecha más para indicar el fin
del diagrama de flujo. Recordando que tiene que llevar dentro la palabra fin. Y este es el diagrama de flujo de la multiplicación de dos números. Les recuerdo, tienen que, en el que ustedes hicieron, marcarle los errores que ustedes consideren que tiene su diagrama de flujo y posteriormente este diagrama de flujo tal cual lo están viendo, ponerlo por un lado, abajo. Ustedes sabrán cómo organizar su actividad. Vamos con el que sigue, que es el de la actividad 9, el algoritmo que calcula el área de un triángulo. Vamos a empezar con el inicio, la cápsula, y ponemos dentro inicio, una flecha hacia abajo. Posteriormente ponemos la lectura, que es este romboide, y dentro vamos a poner las dos variables que estamos utilizando para obtener el área de un triángulo, que son base, altura. Solamente son estas dos. En esta ocasión, como les dije en el algoritmo, en la actividad 9, estamos utilizando dos variables que son palabras. Ya no son solamente letras, sino que son palabras. Y esas palabras están describiendo lo que va a guardar cada una de las variables, es decir, la base y la altura del triángulo. Recordando que siempre debe de, las variables tienen que estar separadas por una coma. Seguida de una flecha, y ponemos después el proceso, en donde dentro va a ir la operación. La operación que es esta de aquí, que es la variable área, el signo de igual, la variable base, un asterisco, la variable altura, una diagonal para especificar que se va a dividir, y luego el número 2, ¿sí? Área por altura. Perdón, área es igual a base por altura entre 2, que es la fórmula para obtener el área de un triángulo. Después de esto ponemos una flecha, después la figura que representa la impresión, la salida del algoritmo, y dentro de ella debe de ir la variable que está guardando la operación o el resultado de la operación base por altura entre 2, que es la variable área. Luego una flecha y terminamos con la instrucción fin, ¿sí? Entonces hacen ustedes las anotaciones, se autoevalúan el diagrama de flujo que hayan hecho ustedes y por un lado o abajo ponen este diagrama de flujo que es el que está, digamos, correcto, ¿sí? Repito, si su algoritmo, o más bien su diagrama de flujo no tuvo errores, aún así les voy a pedir que como quiera pongan este diagrama de flujo tal cual. Les sirve a ustedes de práctica, les sirve de que lo realizan, y les sirve también de que pues, es una especie de estudio que están haciendo del diagrama de flujo. Bueno, vamos a seguir con el de la actividad 10, es el último, algoritmo que calcula una calificación semestral. Iniciamos con la capsulita y el inicio, ponemos una flecha y el romboide para leer las tres variables que tenemos que leer en este diagrama de flujo, que son 1m, 2m, 3m, que están describiendo estas variables. Aquí ya no estamos utilizando una palabra ni tampoco una letra sola, sino estamos utilizando una especie de clave que nosotros sabemos qué es lo que está guardando, ¿no? Estas dos variables. 1m significa primer momento, 2m segundo momento, 3m tercer momento. Recordemos que lo que estamos calculando es la calificación semestral, de la forma en la que en el sistema que nosotros llevamos, que es el promedio de las calificaciones de los tres momentos, ¿no? Bueno, todo esto es seguido de una flecha. Posteriormente ponemos el rectángulo para indicar el proceso, y dentro de este rectángulo vamos a poner la operación que se expresa de la siguiente forma. CS, ¿qué significa CS? Es una variable que significa calificación semestral. El signo de igual. Nunca olvidarnos de los paréntesis. Dentro de los paréntesis ponemos 1m más 2m más 3m. Cerramos paréntesis, diagonal para indicar una división, y luego el número 3, que es el que nos va a permitir promediar la suma de 1m más 2m más 3m. Recordando siempre el uso de los paréntesis. ¿Por qué el uso de los paréntesis aquí? Porque la suma se hace hasta el final y la división se hace antes de la suma. Entonces, para hacer primero la suma, tenemos que encerrar en paréntesis la suma, ¿no? 1m más 2m más 3m. Y posteriormente luego ya dividir entre 3.
Luego seguimos con otra flecha de flujo de datos hacia abajo. Luego la figura de imprimir, que se va a imprimir la variable CS, que es la que está guardando la operación aritmética del promedio. Y por último, bueno, cerramos el algoritmo o concluimos el algoritmo con la instrucción fin, ¿sí? Aquí están los tres algoritmos representados de forma gráfica, es decir, los 3 diagramas de flujo. Aquí los tienen, aquí se los dejo para que se autoevalúen los que hicieron ustedes y que copien los que les estoy mostrando yo como las versiones, digamos, las versiones correctas o mejor expresadas con un uso de variables correcto para que se entienda mejor cada uno de estos 3 diagramas de flujo. Bueno, pues son ya 11 minutos los que llevamos de clase, más los 5 de prórroga son 16 minutos, entonces tienen un buen tramo de clase, 34 minutos. Vamos a cerrarlo menos en 30 minutos, no media hora, para poder concluir esta actividad 12 y también concluir la actividad 11 si es que no la pudieron concluir, y de una vez las estén subiendo ya a el Google Classroom, porque para estos momentos las actividades ya deben de estar disponibles en la plataforma. Recuerden que tienen todo el día para hacerlas. Si es que el tiempo no les alcanza hasta las 8:40, bueno, pues tendrán la tarde y la noche para poderla subir hasta las 11:59 de la noche. Bueno, pues es todo. Si tienen alguna duda, estoy ahí disponible en Facebook. Los dejo trabajar.